La maldición del espiritismo. La maldición del espiritismo. Génesis capítulo 3, versículos 1 y 2. La maldición del espiritismo. Conviene este tema porque ustedes han visto, inclusive por los noticieros, cómo en algunas ciudades ya se implantó la fiesta de la brujería. En Medellín, en Bogotá, y en estos días de octubre han salido grupos de brujos a casi todos los parques de Colombia a soltar saumerios, a invocar espíritus, a soltar maldiciones, porque desafortunadamente los gobernantes de este país, especialmente los de la izquierda, hermano, tienen esa tendencia a la oscuridad. En vez de buscar a Dios, van a los chamanes, a los brujos, a los tabaqueros, a los espiritistas, en vez de buscar al Dios del cielo. Y quieren terminar con el culto a Dios para implantar el culto a Satanás. Y es increíble que los gobiernos y las alcaldías de algunas partes estén apoyando este tipo de proyectos. Comenzando por nuestro presidente. Desde hace algunos años, hermanos, desafortunadamente desde las mismas cabezas del país han estado trayendo brujos de otras partes a Colombia para soltar maldiciones, para ellos tratar de quedar siempre en el poder y manipular las mentes de las personas, y eso es muy triste. Algunas iglesias nunca tocan acerca de esos temas, hablan de muchos temas, pero nunca tocan esos temas que tienen que ver con la oscuridad, con el ocultismo. Y en este mes les voy a tocar 3 temas que tienen que ver con la brujería para que ustedes tengan todo ese conocimiento. Hace algunos años atrás estaba predicando y ministrando en Cartago Valle y fuimos a una campaña de sanidad y milagros a un barrio llamado El Ciprés. Un señor de una tienda nos prestó un muro alto que había una tarima, pues por decirlo así, y comenzamos la campaña ahí. La gente descendió a las casas y entre las personas descendió una mujer bajita como con una especie de 2 guardaespaldas. Entonces predicamos la palabra y al final, cuando comenzamos a orar y a reprender los espíritus en el nombre de Jesucristo, esa mujer se rebotó y cayó al piso y parecía como un muñeco. Los demonios salieron de ella, luego la levantaron y ella pasó al frente a recibir a Cristo. Luego me contaron el testimonio y en la casa de ella colocamos un grupo familiar. Ella era una mujer de las más reconocidas espiritistas que trabajaba con Gregorio Hernández, con ese espíritu. Y era conocida en Cartago Valle, en Pereira y en Armenia, y hacía trabajos para muchas personas. Pero ella no entendía en la oscuridad de su mente que estaba trabajando era con el mismo diablo, con los poderes de las tinieblas, y por eso en la campaña el Señor la liberó y ella le entregó su vida a Cristo, y pusimos un grupo que duró mucho tiempo en la casa de ella, porque el Señor vino a libertar a los cautivos. Amén, démosle ese aplauso a Jesús. Él es el Señor de la gloria. Génesis capítulo 3 versículos 1 y 2. Génesis capítulo 3 versículos 1 y 2. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, del huerto podemos comer. Aquí encontramos el primer encuentro que Eva tuvo con la serpiente, con Satanás. Satanás usó una serpiente, o se transformó en una serpiente, o habló a través de la serpiente. En otras palabras, la serpiente fue el primer medium que existió sobre la tierra. ¿Qué es la mediunidad? La mediunidad es cuando un espíritu usa o utiliza a un animal o utiliza a una persona. Y aquí encontramos a Eva teniendo una conversación con la serpiente, teniendo una conversación con Satanás. Y así hay personas que pecan por ingenuidad. Eva no pensó que era nocivo estar hablando con este ser, pero verdaderamente se estaba metiendo en problemas. Y hay personas que terminan con problemas espirituales,
demonios que los siguen, que vienen a oprimir con pesadillas, cosas que se les montan por la noche en el pecho, no los dejan respirar ni hablar, opresiones en casas, depresiones, y todo porque un día, por ignorancia, fueron a un sitio de espiritismo, fueron a un sitio de brujería, se fueron a hacer leer las cartas, el tabaco, los dados y tantas formas que hay de adivinación, y no se dan cuenta que con eso abrieron el mundo a las tinieblas y espíritus vinieron que están detrás de ellos. ¿Y a cuántas personas no nos tocó liberar? ¿Y cuántos aquí estaban bajo opresiones demoníacas? Que cuando se convirtieron, pues el Señor rompió con esos espíritus inmundos. Y muchas maldiciones han entrado a familias, han entrado a los hogares, porque en vez de escuchar la palabra de Dios, se ponen a escuchar a espíritus inmundos que se incorporan a través de animales y a través de personas. Y por falta de conocimiento piensan que están hablando es con Dios. Y ese es el mundo de los medium, de la mediunidad. Génesis capítulo 3, versículos del 3 al 7. Génesis 3, del 3 al 7. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Digan conmigo, para que no muráis. Esa palabra es clave. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En medio de esa conversación, Satanás le dice a Eva, si usted come del árbol, será como Dios. Satanás despertó en Eva un morbo por lo sobrenatural, un morbo por el área espiritual. Y Eva conocía la palabra de Dios que había dicho, no pueden comer del árbol. Pero Eva terminó haciéndolo. Y así hay personas que aunque van a iglesias cristianas y tienen conocimiento de la palabra de Dios, a veces terminan yendo a espiritistas, a parapsicólogos y a tabaqueros. Y yo te quiero decir, mi hermano, que en este año usted tiene que decidir de qué árbol va a comer el año que viene. Si del árbol de la vida, que es el evangelio, o del árbol del conocimiento de la ciencia del mal, que es el ocultismo, la brujería, el pecado y la maldición. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y saben qué doctrina es esa? Es la doctrina de la reencarnación. No moriréis, o sea, usted no muere, sino que reencarna o se convierte en una divinidad. Si usted no sabía, existe una religión que es el hinduismo en la India. Y el hinduismo enseña que usted es Dios, las ratas son dioses, las piedras son dioses, las moscas son dioses. Por eso no pueden matar ningún animal, porque están matando un Dios. Están adorando a la creación en vez de adorar al creador, y ellos mismos se sienten dioses. Y esa fue la propuesta que la serpiente le hizo a Eva: si comes, seréis como Dios. Pero Dios ya había dicho en Romanos 3:23 que la paga del pecado es la muerte. Si comes, mueres. Pero el diablo es experto en distorsionar la palabra de Dios y le dijo, no moriréis, sino que si comes de ese árbol seréis como Dios. La nueva era, la metafísica, el poder mental es de donde vienen todas esas creencias hoy en día. No moriréis, sino que seréis como Dios. Y cuando una persona cree esto, cree este tipo de doctrinas, se aleja de la palabra de Dios y de la gracia. Porque nosotros somos salvos mediante la gracia a través de la sangre del Señor Jesucristo y no por obras, y nosotros ya entendemos esa parte muy bien. Satanás le vendió a Eva un morbo por tener poder, un morbo por conseguir las cosas fáciles, el no someterse a ninguna autoridad, el no someterse a Dios, el no tener una autoridad espiritual sobre ella. Y ella cayó en esa trampa. Satanás le ofreció poder, le ofreció grandeza para que ella no tuviera que someterse a Dios.
sino que ella tuviera el poder de discernir entre el bien y el mal y ella misma ser su propio Dios. Y esa es la nueva era. Y así encontramos cantidades de personas como Eva creyendo las mentiras de Satanás, y vemos gente energetizando piedras, sanando a través del ranking, hablando con espíritus, hablando con demonios inmundos, hablando con las cartas del tarot, porque se han dejado seducir por Satanás. Que el mundo haga eso, bueno, están en ignorancia, no conocen la palabra, pero los hijos de Dios no podemos participar del espiritismo, no podemos participar de las obras de las tinieblas, no podemos participar de la brujería. Una vez una hermana de la iglesia hace muchos años dijo, en su ignorancia: pastor, ¿cómo te parece que acompañé a un hermano pues para que no fuera solo donde el brujo? Entonces me metí pues con mi hermano allá para que le hicieran todo el trabajo. Y yo le dije: hermano, ¿usted no sabe que tanto pecado tiene el que mata a la vaca como el que le tiene la pata? Tú te hiciste cómplice de un pecado que Dios abomina, que es el ocultismo, y por eso te pueden venir maldiciones. Pídele perdón a Dios y comprométete que nunca vas a visitar ninguno de esos sitios. Amén. La mujer vio que el árbol era bueno, agradable. Se le despertó el morbo por tener poder. Y así hay personas que se les despierta el deseo de tener poder sin estar bajo una autoridad espiritual. ¿Y qué hizo Eva? Comió del fruto y ese fruto lo llevó a su casa. Le dio a Adán y Adán comió y todos murieron. Vean, hermanos, cuando una persona lleva la brujería a su casa, el espiritismo, el vudú, la macumba, los rezos, las maldiciones, comienza a meter en su casa todo tipo de agüeros, matas de sábila para la buena suerte, herraduras de burros viejos, comienzan a colgar cosas, que la pata de conejo. Cuando hacen eso, están abriendo una puerta en el ámbito espiritual donde los demonios pueden entrar a esas casas. ¿Y qué hizo Eva? Llevó la maldición a la casa. Cuando las personas meten el ocultismo a sus hogares, hermano, todos entran en maldición y experimentan lo que es la muerte espiritual. Por eso, si tú eres el patrón de la casa, no permitas que tus hijos metan nada de brujería ni de ocultismo en tu casa. Haz respetar tu casa, cuida tu casa, tenla libre de todo tipo de anatemas y de maldiciones. Porque recuerden, hermano, que siempre la paga del pecado será la muerte. Ahora, ¿por qué la gente recurre a estas prácticas o al ocultismo? Uno, deseo de poder. Hay gente que quiere tener poder sobre otras personas. Dos, por envidia. Tienen envidia de otra persona y le quieren hacer un daño, le quieren hacer un mal. Tres, el facilismo. Como quiero prosperar rápido y no prospero, entonces voy donde el brujo para que haga un trabajo, me mande unos baños, me mande unos riegos para ver si me vuelvo millonario. Otros van por curiosidad. Ay, es que a aquel le leyeron el tabaco y lo que le dijeron le salió. Ahora yo también voy a ir a hacerme leer el tabaco. Otros, por ignorancia, que esa es la causa como más común. Por ignorancia van a un brujo y a una bruja. Y quiero decirles que el 80% de los brujos son charlatanes. Que cuando una persona va pues a consultarlos, siempre le van a decir lo mismo. Ay, usted está salado. Ay, usted tiene una sal. Ay, a usted le hicieron un trabajo. Y a veces estos brujos son tan engañadores que ellos ya han ido a los cementerios y han enterrado muñecos en varias partes. Y le dicen pues a la persona: ay, a usted lo enterraron. Usted está enterrado en el cementerio, está junto a una tumba, hay una partecita, ahí está enterrado. Y la gente va y saca el muñeco porque el brujo ya lo metió. Y la gente: ay, el brujo tenía razón, hermano, le comen cuento. Y existe por ahí un 20% de brujos que sí son reales, que verdaderamente manejan poder de los demonios, pero un 80% son simplemente charlatanes. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es cuando un espíritu utiliza a un animal o utiliza a una persona. Eso es el espiritismo. Quiero que nos vamos para Deuteronomio capítulo 18, el versículo 9. Deuteronomio capítulo 18, el versículo 9. Yo quiero contarles parte de mi testimonio así rápidamente. Antes de yo convertirme a Cristo, yo estuve 4 años en el gnosticismo, como gnóstico.
Y en el gnosticismo nos enseñaban esa mentira, que nosotros éramos dioses y que nosotros íbamos a desarrollar la divinidad a través de la meditación trascendental. Entonces yo colocaba música de agua, de animalitos, de pajaritos, y yo entraba al cuarto, me encerraba y comenzaba a hacer mantras y a hacer con las manos así, 1 hora, todos los días, pensando que eso era bueno y que estaba desarrollando mi divinidad. Resulta que dentro del gnosticismo se hacían prácticas de brujería, pero yo no lo veía como brujería. Tomé 3 veces yagé. Y les digo, eso es una droga muy fuerte. Y rezada, eso lo manda uno para toda parte. Eso es horrible. Y tuve unos encuentros con espíritus inmundos bajo esas tomas del yagé. No solamente eso, comenzamos a invocar los espíritus de los muertos como a Samael Umbeor. Adorábamos la luna y a Kundalini, que supuestamente estaba en la luna, que porque en la luna es que habían mujeres espirituales, y que si uno quería tener una mujer de esas, entonces meditaba uno para salirse del cuerpo y llegar allá y encontrarse con esas chicas. Hermano, ese era el engaño y yo lo creía. Y a causa de esas prácticas, a mí comenzó a visitarme un demonio semanalmente, por ahí 3 o 4 veces. Yo me acostaba y después de las 3 de la mañana llegaba Chucky volando. Llegaba Chucky. Llegaba un demonio. Se me montaba en el pecho. Y yo despertaba y oye, qué cosa tan horrible, hermano. Entonces, para mí el dormir a veces era un tormento, porque sabía que esa influencia iba a llegar. Un día me invitaron para un grupo gnóstico, pero mentiras, que no era un grupo gnóstico, sino un grupo cristiano. Y habían 4 ancianitas y el pastor. Y el pastor había sido un locato terrible y ahí estaba bien presentado, organizado, o sea, un cambio total. Y el hombre comenzó a predicar todo eso, lo que yo hacía. Comenzó a predicar en contra de la brujería, la hechicería. Yo me tensioné, yo me quería volar. Casi que no acaba. Cuando acabó el pastor, yo salí con la persona que me invitó y le dije, estos son locos fanáticos, por aquí no vuelvo, por aquí no vuelvo. Mira dónde terminé. ¿Por qué? Porque el Señor puso su palabra en mi corazón, me fue redarguyendo de pecado y a los 3 meses le entregué mi vida a Cristo. Y ese día que me entregué mi vida a Cristo, renuncié a todo lo que tenía que ver con la brujería, boté los cuarzos, boté los círculos para invocar los ovnis, hermano, salí de los libros de metafísica 4x4, salí de todo eso y el Señor me liberó, hermano. Y muchas personas de los que están aquí me han contado sus testimonios y son fuertes, que estuvieron involucrados en eso. Es más, algunos los vieron volando en escoba por estos lados. No se cayeron porque le pusieron buena gasolina. Mentira, hermano, pero muchos experimentaron cosas muy fuertes a través de la brujería. Deuteronomio 18:9 dice, mire lo que le dice Dios a su pueblo. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Escuchen, Dios le dice a Israel, cuando entren a la tierra de Canaán, ustedes no pueden practicar lo que practican allá. Lo mismo, cuando usted se convierte a Cristo, usted no puede seguir con las mismas prácticas del mundo, ni hacer lo que hacía antes, porque hay cosas que están prohibidas para nosotros. Pero hay gente que quiere saber el futuro. Hay gente que quiere saber quién le tiene envidia. No, hermanos. Nosotros ya entregamos nuestra vida a Cristo. Y si usted quiere saber su futuro, ya está en la Biblia. Si usted vive y obedece a Jesús y vive para Jesús, hermano, usted va a terminar en el cielo eternamente con Dios. Pero si usted rechaza a Cristo y sigue con su propia vida de pecado, alejado de Dios, usted va a terminar perdido por la eternidad. Ahí está su futuro. Y aquí dice, en el 18:9, Deuteronomio 18:9, lo repito, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones. Digan conmigo, abominación. La palabra abominación es un término que en el idioma hebreo significa asquerosidad y repugnancia. O sea que cuando Dios ve que una persona practica el ocultismo o la hechicería, Dios lo ve como una persona asquerosa y repugnante. Es algo que le produce a Dios vómito.
Cuando Dios ve que alguien está consultando las tinieblas, está yendo donde el brujo, haciéndose leer el tabaco, fumándose al marido, a Dios le provoca eso, de lo asqueroso que es ese pecado. Es un pecado terrible, es un pecado abominable. Versículo 10. ¿Y cuáles son las prácticas que Dios abomina? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que era cuando entregaban a los niños a los ídolos de Canaán y los sacrificaban o los consagraban a esos dioses. Usted no puede tomar sus hijos pequeños y llevarlos donde un curandero. Usted no puede llevarlos donde el brujo. Usted no puede llevarlos, hermano, donde el parapsicólogo. Usted no puede llevarlos donde el rezandero, o pactarlos con un demonio, o pactarlos con un ídolo. Hoy en día hay personas que son adultas, que tienen problemas mentales, que tienen problemas físicos, porque en la infancia sus padres los consagraron a los demonios, los entregaron a los demonios, los pactaron con un ídolo, y esa personita quedó con problemas espirituales, problemas mentales y problemas físicos. Pero Dios quiere romper todo eso. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y digan la última frase conmigo: ni quien consulte a los muertos. Dígalo una vez más: ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, hermano. Cualquiera de esas prácticas son abominables. De pronto el miércoles vamos a estudiar esta porción y les voy a explicar cada uno de esos puntos. Hoy nos vamos a concentrar solamente ni quien consulte a los muertos, que se llama el espiritismo. Porque en la brujería existen diversas ramas. Una cosa es la santería, otra cosa es el vudú, otra cosa es el espiritismo, otra cosa es el tabaquismo. O sea, existen diferentes áreas en la brujería. Y una de las más fuertes que se ve en nuestra tierra es el espiritismo. La consulta de los muertos es abominable para Dios. Y vamos a ver una historia. Primera de Samuel 28, y ahí nos vamos a concentrar un buen ratico. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Cuando dice ni quien consulte a los muertos, es ni quien consulte un medium o una medium. Y dentro de ellos se incluye la tabla Ouija, el Charlie y cualquier método para invocar espíritus de muertos. Primera Samuel 28. Vamos a leer del 3 al 7. Del 3 al 7. Ya Samuel había muerto, un profeta de Dios, y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esta es la historia del profeta Samuel, que fue un gran hombre de Dios toda su vida, y se murió y se fue con el Señor. Pero Samuel ungió a un hombre por rey llamado Saúl, y Saúl comenzó a ser un hombre desobediente, desleal con Dios, se torció y se fue en contra de Dios, el rey Saúl. Y entonces Dios desechó a Saúl. Saúl tenía una guerra y consultó a Dios, pero Dios no le contestó ni por profetas,
ni por revelación. Entonces Saúl se desesperó y terminó consultando una divina, terminó consultando una medium, terminó consultando una espiritista. Dios dice en su palabra que quien consulte a los muertos es asqueroso y repugnante. Y Saúl era un hombre que, conociendo a Dios, se convirtió luego en un hombre asqueroso y abominable para Dios, y por eso Dios le desechó. Cuando alguien consulta al espiritismo es porque su nivel espiritual es demasiado bajo, porque su ceguera espiritual es demasiado densa. Saúl dijo: búsqueme en una mujer que tenga espíritu de adivinación. Saúl estaba ciego porque él perdió la comunión que tenía con el Espíritu Santo, que lo guiaba a toda verdad. Mi hermano, no te desconectes de Dios, no pierdas la comunión con el Espíritu Santo, no pierdas la comunión con la iglesia, no pierdas la comunión con los hermanos, no dejes de orar, no dejes de buscar la presencia de Dios, porque muchos hijos de Dios comienzan a alejarse de la presencia de Dios y pueden terminar en el mundo del oscurantismo, como le pasó aquí al primer rey de Israel llamado Saúl. Ahora, los criados de Saúl le dijeron: mira, Saúl primero había echado a los adivinos, los espiritistas de Israel, pero ahorita el propio rey que los había echado estaba consultando un espiritista, estaba consultando una bruja. Y los criados le dijeron a él: mira, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. ¿Y saben qué significa Endor? Endor significa el lugar de la fuente. Digan, el lugar de la fuente. Y en todas las ciudades, en todos los pueblos y en todas las veredas existe un Endor, un lugar de la fuente, pero no de la fuente de vida del evangelio, sino una fuente de agua putrefacta, una fuente de agua que está descompuesta, porque esa fuente viene del mismo infierno. Y por eso en todas partes, en casi todos los vicendarios, hay sitios donde hay brujos, espiritistas, parapsicólogos, gente que trabaja con el mismo diablo, y la gente por cantidades van a esos lugares y pagan grandes sumas de dinero, como una hermanita aquí que me contó el testimonio: pastor, mi mamá pues se enfermó, ella no era cristiana, y me dijo, entonces me dijeron vayan de Gregorio Hernández para que la sane. Y fue, y en esa consulta y en otra le sacaron de una como 1,5 millones, y la mamá siguió peor, hasta que la hermanita ya conoció a Cristo y ya dejó todo eso, gloria a Dios. Pero hay gente que la engañan y termina yendo a un Endor, a una fuente de maldición, consultando donde no deben, en vez de ir a Dios, quien es el consejero de los cristianos. Ahora, vamos a hacer un paseo y vamos a entrar a la casa de esa bruja y vamos a ver qué sucedió en ese lugar. Porque muchas personas piensan que al hablar con un medium, piensan que están hablando con Gregorio Hernández. Piensan que están hablando con una divinidad, cuando están hablando es con espíritus inmundos a través de personas. Primera de Samuel 28, versículos del 8 al 10. Del 8 al 10. Y se disfrazó Saúl, mire, se fue a practicar el Halloween. Y se disfrazó Saúl para que no lo reconociera, porque él había matado y echado a los brujos y adivinos, y ahora iba a consultar a una. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me haga subir a quien yo dijere. Saúl se disfraza y llega donde la adivina con 2 guardaespaldas, pero ella no sabe que es Saúl, que es el rey. Y ella le dice a él: no, mira, hombre, no puedo hacer eso, porque Saúl mandó a matar todos los encantadores y adivinos. Y la mujer no sabía que era Saúl el que la estaba consultando. Ella no sabía nada. Por eso sabemos que el poder que maneja este tipo de personas es un poder sobrenatural y demoníaco, porque ella no sabe nada. Ella vino a saber que era el rey Saúl cuando el espíritu le entró y la tomó de banca. Mire, ¿sabe cómo se llama en el espiritismo cuando el demonio entra en una persona? Se llama toma de banca. Es como si la persona está así y el espíritu le entra. Y ya la persona,
Cuando le entra ese espíritu, comienza a saber cosas de la otra persona, comienza a ver cosas que no veía antes. ¿Por qué? Por el poder del espíritu de adivinación. Ya no es la persona, sino que es el espíritu hablando a través de la persona. Y a eso se le llama una toma de banca. Entonces ella no sabía que era Saúl, y ella hizo la invocación y vino el espíritu, ¡tum!, la tomó de banca, y ahí se dio cuenta que era Saúl. En el versículo 10, 28:10, entonces Saúl le juró por Jehová. Imagínense, Dios que aborrece la brujería, y aquí Saúl se pone a jurar por Jehová, por Dios. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Ay, ay, ay. Ahí Saúl ya abrió la puerta de par en par. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Hazme venir a Samuel. La mujer dijo: ¿a quién te hago subir? Y esto es un gran engaño, porque ahorita vamos a ver que lo que ella iba a invocar venía de abajo y no de arriba. ¿A quién te hago subir? Y recuerden que ningún espíritu bueno viene malo viene de arriba, sino de abajo, porque los espíritus buenos vienen del cielo, los ángeles del Señor. Y Saúl le respondió: llámame a Samuel. Y Samuel ya había muerto. Vamos para el versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. La mujer hace la invocación, viene el demonio, la toma de banca, y ya mire, tú eres Saúl, me has engañado. Se dio cuenta en ese momento por el espíritu de adivinación que entró en ella. Porque las personas normales no tienen ningún tipo de poder. Cuando usted encuentra una persona por ahí que tiene contactos con espíritu, que es sensible al mundo espiritual, muchas veces es porque tiene un problema espiritual ni el tremendo, y necesita de liberación, necesita que el Espíritu Santo le haga libre a esa persona. Versículo 13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. He visto dioses que suben de la tierra, y recuerden que de abajo no sube nada bueno. Los espíritus buenos vienen ¿desde dónde? De arriba. ¿Qué es lo que vio ella que estaba subiendo? Un demonio que se había disfrazado. Pero ¿por qué ella lo ve divino? Ella dice: veo como una especie de Dios que sube de abajo. ¿Por qué ella lo ve divino? Porque es que los demonios engañan a los propios brujos. Los engañan también a ellos. Y la especialidad del diablo es hacer pasar lo de abajo como si fuera de arriba. Por eso cuando la gente va a hablar con los medium, piensan que están hablando con Cristo, piensan que están hablando con San Miguel Arcángel, piensan que están hablando con Gregorio Hernández, pero mentiras, que están hablando es con espíritus inmundos. Versículo 14 y 15. 14 y 15. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y miren lo que ella vio. Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces el supuesto Samuel, el espíritu que usurpó la forma de Samuel, porque el diablo viene a engañar, a distorsionar y confundir, sube del abismo. Segundo, se hace pasar como divino. Tercero, y dice que tenía un manto, se pone un manto como si fuera el profeta Samuel. Y ese demonio le entró a la bruja y comienza a hablar como si fuera Samuel. ¿Qué les parece eso?
Entiendan esto, Saúl no estaba viendo nada. Saúl no estaba viendo nada. Él estaba hablando con la bruja que estaba viendo todo. Le entró el demonio y ella le comienza a decir lo que está viendo. Y este demonio se disfrazó de Samuel. Hay un programa que usted lo puede buscar por internet, salía por Discovery Channel, se llama Historias de Ultratumba. Escuchen, Historias de Ultratumba. Y en ese programa mostraban cómo los espíritus toman la forma de personas fallecidas. Y me vi un programa donde en una casa murió un niño, la familia se fue, vendió la casa, vino otra familia. Y resulta que la señora cada rato veía a un niño que corría por la casa, que la miraba, que la perseguía. Entonces ella consultó con alguien y le dijo, no, cuando veas el niño, llámalo y habla con él. Pero no era un niño, era un demonio disfrazado igualito del niño que se murió. Y un día ella estaba en el cuarto y se estaba maquillando. Cuando miró la puerta y ahí estaba el peladito, ahí estaba Chucky, ahí estaba el espíritu, el niño. Y ella lo vio y aunque tuvo temor, le extendió los brazos y el niño se vino. Ella lo cargó y cuando lo cargó se transformó en el demonio que era. ¡Ay! Lo soltó, hermano. Los demonios tienen la habilidad de disfrazarse como ángel de luz. A mí me ha tocado ir a orar a casas donde aparecen personas, donde no es que mi abuelita se aparece, la vemos ahí en el patio, pero cuando llegamos y oramos en el nombre de Jesús y reprendemos, nunca más vuelven a aparecer porque son demonios. Eso se llama una personificación hipnótica de los demonios, cuando los demonios toman la misma forma de alguien que ya falleció. Amén. Aquí hay una hermana que me contó cuando invocaron a Gregorio Hernández en la casa de ella y lo vieron entrar, pero no era Gregorio Hernández, era un demonio. Y lo vieron cuando entró y pasó por el pasillo y entró a la pieza de la persona que supuestamente iba a operar. Y luego aparecieron las gasas y todo lleno de sangre, porque ese demonio vino e hizo un trabajo ahí. Pero ese demonio que hizo el trabajo luego le cobra la cuentica. Y está comprobado que el 70% de las personas que son operadas por ese demonio se mueren en menos de 2 años. Tengo testimonios así por los que quiera. En menos de 2 años se van, porque inconscientemente hicieron un pacto con el mismo diablo. Inconscientemente. Entonces ese demonio sube del abismo, se muestra como divino y se pone un manto. Entra la bruja y comienza a hablar a través de la bruja como si fuera Samuel. No es que ese espíritu estaba hablando, no era el demonio hablando a través de ella. Y le dijo, yo soy Samuel. ¿Por qué me has inquietado? No, es que estoy en gran angustia, dijo Saúl. Porque la gran mayoría que van a los brujos, a los espiritistas y hechiceros, es porque están en gran angustia. Y le dice, es que consulto a Dios y no me responde. Y así hay personas que porque la oración no se responde rápido, terminan donde un brujo. Que porque la respuesta no vino rápido, entonces van donde un espiritista y no saben la maldición que les está viniendo encima. Una cosa es la persona que no conoce, pero otra cosa es ya la persona que conoce al Señor. Primera de Samuel 28:16 dice: entonces Samuel, o el supuesto Samuel, dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? ¿Qué le dice ese espíritu a través de la medium? Le dice, Dios se apartó de ti. Mire, el diablo sabe parte de tu pasado, de tu presente y algunas cosas del futuro. Y hay gente que se sorprende porque van al brujo y les dice, tu marido tiene hoy los calzones rosados. ¡Ay! ¿Cómo se dio cuenta? Y se sorprenden por eso. Tu suegra se llama Anaconda. ¿Y cómo se dio cuenta? Y se sorprenden. ¿Cómo no vas a ver si el diablo siempre ha vivido con ellos? ¿Cómo no lo vas a ver? Con nosotros vive Dios y los ángeles, pero la gente que no conoce a Cristo, hermano, están bajo esa influencia espiritual. Versículo 17 al 19.
Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis ¿con quién? Conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Imagínense, un demonio profetizándole a Saúl: mañana abajo tú estarás conmigo. Ay, ay, ay. Y recuerden que la Biblia enseña que cuando una persona muere, uno es el lugar de los buenos y de los justos, y otra cosa es el lugar de los malos. Y nunca Samuel, que fue un hombre de Dios, estaría en el mismo lugar con Saúl, que fue un hombre abominable y se perdió. Pero este espíritu disfrazado le habla a Saúl y le dice: mañana estarás conmigo. O sea, ese mismo diablo le iba a reclamar el alma de él y también la de sus hijos. Qué terrible eso. Qué terrible eso que le iba a pasar. Vámonos para Lucas, capítulo 16, 23 en adelante. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. Hermanos, una cosa es el lugar de los justos, otra cosa es el lugar de los condenados. Samuel, el profeta que había muerto, él nunca estaría con Saúl. Pero aquí este demonio le dice a Saúl: tú estarás conmigo mañana. Ese demonio lo iba a reclamar. En Lucas 16, 23 dice lo siguiente. Lucas 16, 23. Leámoslo desde el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Un rico, un pobre. El rico no tenía temor de Dios, pero el pobre tenía el temor de Dios, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, le llegó la pelona, colgó los guayos, y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Escuchen, cuando una persona viene siendo salva, los ángeles de Dios toman el alma cuando sale del cuerpo, está por unos segundos, y los ángeles toman el alma y la llevan ¿a dónde? Al paraíso de Dios, a la presencia de Dios. Los ángeles vienen por nosotros, como con la hermana doña Sofía antes de morir. 2 días antes yo llego allá a la clínica y la visito, y me contó que el ángel de Dios estaba ahí junto a la cama de ella, que ella lo había visto. Y me dice: pastor, era alto, el pelo es como oro, los ojos lindos, el rostro blanco. Y me dijo: pastor, yo vi ese ángel tan lindo. Y yo entendí que ella se iba a morir, porque el ángel ya estaba esperando su alma. ¿Para qué? Para llevarla al cielo. Y a los 2 días partió con el Señor. Hermano, los ángeles recogen las almas de los salvos. Todos los días están muriendo más o menos 200,000 personas todos los días. Y supongamos que esas 200,000 personas, 40,000 sean salvas, porque la mayoría se pierde. 40,000 salvos. O sea que los ángeles todos los días están llevando 40,000 almas al reino de los cielos. ¡Qué belleza! Y dice: y murió también el rico y fue sepultado. Mire, ahí no aparecieron ángeles. Simplemente se dice que murió el rico y fue sepultado. Lo llevaron a la funeraria La Aurora, tomaron tinto de cuenta de él, le hicieron la novena y los 9 días de la novena. Pero ¿en dónde estaba ese rico? Vamos a leerlo, verso 23. Mire, fue sepultado, lo enterraron. Y en el Hades, que Hades es la palabra griega para infierno, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire, a este hombre lo enterraron, le hicieron las honras fúnebres, pero ¿dónde estaba en realidad su alma? ¿En dónde estaba? En el infierno. Porque parece ser que no hay muerto malo, todos son buenos. Así haya sido el hijo de sangre negra, no, él fue un hombre muy bueno, un hombre bueno. Dios lo sabe. Y a este hombre lo sepultan
Lo llevan para el cementerio, pero su alma estaba en el infierno, en medio de tormentos. Y vio al padre Abraham que estaba en otro sitio, en el paraíso, con el pobre que había muerto, Lázaro. Y ya Lázaro estaba junto a Abraham disfrutando de la gloria de Dios. Sigamos, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La petición de este hombre en el infierno es: deja que Lázaro traiga una gota de agua, una sola gota de agua en su dedo, y la ponga en mi lengua. ¿Cómo será el tormento? Este pobre en vida anhelaba un poquito de las migajas de la mesa del rico, y ahora el rico anhelaba, era una gota de agua en un dedo de Lázaro. ¿Cómo se invierten los papeles en la eternidad? Hay gente que aquí en la tierra no paga por lo que hizo, pero la eternidad lo va a pagar, a menos que se convierta a Cristo. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Eso es lo peor en el infierno, que la gente tiene la memoria intacta, puede recordar todo. Y Abraham le dice: acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En otras palabras, el que muere condenado se perdió eternamente, y el que muere siendo salvo, ya salvo por siempre. Nunca el justo estará en el lugar del impío, ni el impío estará en el lugar del justo. Por lo tanto, cuando ese espíritu le dice a Saúl: mañana estarás conmigo, es porque iba a estar con el mismo diablo, en el mismo infierno, porque Saúl fue malo, y ahorita lo vamos a ver, que él murió como parte de un juicio de Dios. Ahorita: pastor, pero ¿será que un muerto no se puede manifestar? Que venga Gregorio Hernández, la hermana Laura, el pajarito de Hugo Chávez, y pues ¿será que no es posible que vuelva? No, hermano, vean, cuando algo vuelve y se manifiesta, eso se llama una personificación hipnótica. El demonio toma la forma del muerto y se aparece para que la gente piense que es el muerto. Cuando a mi papá lo mataron, mamá contó que ella un día vio cuando mi papá, estando ya sentada en la sala, salió de una pared, caminó por la sala y se metió por la otra pared, y ella quedó horrorizada. Pero no era mi padre. Ya el alma de mi padre estaba o con Dios o estaba lejos de Dios. Porque las personas mueren siendo salvas o mueren siendo condenadas. Y la salvación es en vida, no después de la muerte. A los muertecitos no se salvan pagándole misas, que supuestamente para alivianar sus almas del purgatorio. El purgatorio no existe. Existe un cielo, existe un infierno. Cristo dijo: prediquen el evangelio, el que crea será salvo, el que lo rechace será condenado. Hermano, existe solamente la salvación y la condenación, y la salvación es en vida a través del Señor Jesucristo. Leamos Lucas 16, 27 al 30. 16, 27 al 30. Y dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este tormento, o a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El hombre rico en el infierno dijo a Abraham: entonces que alguien en la tierra vaya y les predique, que alguien en la tierra pues se presente de entre los muertos, que resucite y diga al infierno real. ¿Y qué les contestó Abraham? A los predicadores tienen, escúchelos a ellos. El evangelio tienen, escúchelos a ellos. Eso es lo que respondió. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos. Miren, hay gente que puede ver milagros. Aquí hemos visto gente que se ha sanado de enfermedades terminales, cáncer, gentes que se les apareció tumores, gente que me contaron los testimonios que usaban bastón y después de orar no lo volvieron a usar.
se sanaron. ¿Y dónde están? No están en la iglesia, porque los milagros no salvan a nadie. Los milagros solamente es la evidencia que Dios está vivo para que la gente crea en Él. Pero la salvación se da cuando la gente se arrepiente y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. Primera de Crónicas 10:13. Primera de Crónicas capítulo 10:13. Primera de Crónicas capítulo 10. El versículo 13 dice lo siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 13. Y dice: y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina. ¿Por qué murió Saúl? Porque se rebeló contra la palabra de Dios y terminó consultando una medium, terminó consultando una espiritista, terminó haciendo todo lo contrario a la palabra del Señor. Quien va a los brujos ante Dios es rebelde, está quebrantando la palabra del Señor, al igual que Saúl. Saúl por su pecado perdió el reino, y por consultar una bruja le costó la vida. ¿Y por qué le costó la vida? Vamos a ver Levítico 20, 26, 27. Levítico 20, 26, 27. Levítico 20, versículos 26, 27. Y dice: habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hermano, tú ya eres de Dios. Tú no puedes seguir ya. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, hermano, usted ya tiene a Dios. Usted ya tiene el conocimiento de la palabra. Usted no puede hacer lo que la gente hace en el mundo, seguir. El pez vivo nada en contra de la corriente. El pez muerto sigue la corriente. Todo el mundo sigue a Cristo, la palabra. Versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación, han de morir. Su sangre será sobre ellos. ¿Qué le viene a la persona que consulta el espiritismo? Le viene un espíritu de muerte. Saúl pagó el precio con su vida. Por lo tanto, no se deben abrir esas puertas. Levítico 19:31. Levítico 19:31. Dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. No te contamines espiritualmente. Si algún familiar, el papá, la mamá: ay, acompáñeme donde Brujilda. Qué pena, papá. Ay, ¿cómo no va a ir? No voy a ir, papá, porque lo que tú vas a hacer es maldición. Ay, vecina, acompañarme, es que me voy a fumar al marido. Vecina, qué pena, vaya usted, porque yo creo en Dios, y lo mejor es que usted ore a Dios por su esposo, no que haga eso, porque eso es una maldición para ti y para tu casa. Levítico 26. Y la persona que atendiere, mire, la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ay, ay, ay. Hermanitos, nunca participemos de las obras de las tinieblas. Cuidémonos de todas esas maldiciones. Isaías 8:19. Isaías capítulo 8, el versículo 19. Aquí en la iglesia tenemos no solamente ovejas, tenemos también un perrito. Pues ahí lo sentí ladrar. Ahorita, eso no es que dentro de 8 días todos se traigan la mascota a la iglesia. No. Cuida, hermanitos. Si quiere traer pues la mascota, pues sacamos un culto especial para ellos. Isaías 8:19. 8:19. Si a usted le dice: mire, usted está en problemas, ¿por qué no vaya a la esquina donde Brujilda? Ella le hace un trabajo, ella le manda unos riegos, vea, ella hace una invocación y a usted le va a ir bien. ¿Qué debemos hacer? Versículo 19. Si os dijeren: preguntad a los encantadores y adivinos
que susurran hablando, responded. ¿Qué tengo que responder yo? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Y qué es consultar a Dios? Es consultar su palabra. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio era el libro de Moisés y los libros proféticos. Entonces dice, si lo que hacemos va en contra de la palabra de Dios, es una maldición. Y la pregunta es, ¿consultaremos a los muertos por los vivos? En ninguna manera. En ninguna manera, mis hermanitos. Todo esto es maldición. El espiritismo. Los supuestos espíritus de los muertos, con quienes las personas tratan de hablar por medio de secciones espiritistas, medium, bolas de cristal, tabla ouija, son personificaciones hipnóticas de los demonios, y a esto se le denomina nigromancia, para que sepan el nombre técnico. Voy a terminar con dos testimonios. Hace algunos años atrás vino una joven que estaba atormentada hacía un tiempo por un demonio. Se estaba hasta enloqueciendo. Resulta que ella vino, la tarima estaba al fondo y se sentó así, y al final, cuando oramos, muchos de ustedes vieron, ella cayó al piso y comenzó a moverse como una víbora, hacia afuera de la iglesia, a irse como una víbora. Y muchos se asustaron, porque al espíritu de adivinación también se le llama el espíritu de pitón o de culebra, y se movía y sacaba la lengua y le entraba como una víbora. Le echamos fuera ese espíritu inmundo, oramos y Dios la liberó, y contó el testimonio. Se puso a abrir la tabla ouija virtual por internet, virtual, y le entró ese demonio y la estaba atormentando de una forma muy fuerte. Aquí hay una hermanita que tiene una hija que sufrió un tormento muy fuerte porque abrió ese mundo de la oscuridad a través de la tabla ouija. Y termino con este testimonio que muchos de ustedes conocen, pueden comentarle el testimonio a ella. Teníamos hace años un grupo en la casa de ella y había varios jóvenes que iban al grupo y escuchaban la palabra, pero un día esos jóvenes más otros, como 16, 18 jóvenes, se fueron para un morro por el Guamal, para jugar con la tabla ouija. Y entonces ellos hicieron la invocación del muerto y eso se comenzó a mover. Fue en la noche. Ellos fue una tarde, creo que fue. Y ellos comenzaron a ver como unas sombras que se comenzaron a mover y se les metieron a todos. Me llaman, mi hermano, mira, sucedió esto, me cuentan la problemática. Yo dije, llévenos todos donde la hermana Dolly, y ahorita que salga del trabajo voy para orar por ellos. Llegué a la casa de la hermana Dolly y cuando entro, ¿qué me encuentro? Los 16, 18 jóvenes con los ojos vidriosos, jalándose en el pelo, estaban inconscientes porque estaban en una posesión demoníaca. Entonces yo entré, abrí la palabra, leí la palabra y simplemente dije, en el nombre de Jesús, todos los espíritus de maldición que hayan entrado a estos jóvenes salgan fuera en el nombre de Jesucristo. Oramos, reprendimos los demonios y Dios libertó a todos los jóvenes, fueron libres. 2 de ellos se convirtieron, Diana y Omar, 2 de ellos se convirtieron porque Dios los liberó. ¿Por qué les cuento esto? Para que adviertan a sus hijos, a sus familiares, que no jueguen con la tabla ouija ni con el Charlie, que creo que es un lápiz, y ponen aquí sí, aquí no, invocan un muerto y luego le hablan y ese lápiz dice sí o no. Hermanos, horrible. Y eso lo están practicando en las escuelas, en los colegios, las universidades. Nosotros no tenemos que involucrarnos con nada, con los muertos. El que se murió, ya se murió. O está con Dios o está en el infierno. La decisión de donde esté fue en vida. Pero ya por los muertos no hay que hacer nada. No hay que rezarles. No hay que pedirles, ay, yo sé que mi mamá me cuida desde el cielo. No, tu mamá no te cuida desde el cielo. El que te cuida es el Señor. El que te cuida son los ángeles de Dios. Ya tu mamá está en la presencia de Dios, listo, esperando el día de resurrección para recompensa. Pero ningún muertecito te puede cuidar. Solo Jesús, solo los ángeles de Dios.
Les dije que hoy nos íbamos a comer unos frijoles con un chicharrón de 20 puntas. ¿Les gustó la frijolada? Amén. Vamos a orar, hermanos. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén. Oremos por un momento, oremos. Vamos a orar, vamos a interceder. Padre, a ti damos toda la gloria y la alabanza por esta mañana. Y por esta enseñanza que nos permite entender el mundo espiritual. Y así como la luz vino al mundo a través de Cristo y a través del Evangelio, así también las tinieblas se mueven en este mundo a través de la oscuridad, de la brujería, la adivinación, la hechicería, el vudú, la macumba, el palo mayombe, el espiritismo y muchas otras prácticas, Señor. Las personas del mundo, Señor, por no tener tu conocimiento ni tu temor, recurren a esos sitios. Pero a veces tus hijos, Señor, en problemas se desesperan y terminan en sitios de esos, trayendo maldición para su vida. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y tu palabra nos dice que si nos dicen vayan y consulten a los encantadores y adivinos, debemos responder: no, el pueblo de Dios consultará a su Dios, no consultará a los muertos por los vivos, porque tú eres nuestro Dios. Y a ti, Señor, hemos entregado nuestras vidas y te pertenecen. Y sabemos que ya la oscuridad, Satanás, los demonios no tienen parte con nosotros, porque somos, Señor, tu posesión privada. Tú nos has comprado con precio, con la sangre de Cristo. Y en este momento, Señor, oramos para que toda oscuridad se rompa. Mi hermano, entra en oración y pide al Señor que rompa toda oscuridad. Pide al Señor que rompa toda maldición. Pide al Señor que rompa toda hechicería. Si tú como hijo de Dios vives al lado de casas donde practica la brujería, o cerca hay sitios de brujerías y a veces sientes influencia, ahora mismo comienza a reprender los poderes de las tinieblas, porque Dios ha dicho: te doy poder para echar fuera todo espíritu inmundo. Te doy poder para sanar a los enfermos. Te doy poder sobre toda fuerza de las tinieblas y nada os dañará. En el nombre de Jesús, en este momento atamos los poderes de las tinieblas, los desautorizamos, Señor, los declaramos sin poder por el sacrificio de Cristo que los venció en el Calvario. Y estamos reprendiendo, echando fuera toda obra de maldición, fuera toda influencia demoníaca, toda visitación satánica en sueños, en pesadillas, en tormentos, en depresión, en angustia, en suicidio. Echamos fuera de la iglesia, fuera de sus familias, toda obra inmunda en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda oscuridad. Ordenamos que se desarraiguen los poderes de las tinieblas. Ordenamos que se desarraigue el poder del diablo. Ahora mismo, espíritu de brujería, de hechicería, de macumba en el ámbito espiritual, no tienen ningún poder para tocar a los hijos de Dios. No tienen poder para atormentar, para oprimir. Fuera en el nombre de Jesús. Comienza a orar por tu casa. Comienza a orar por tu familia. Comienza a echar fuera de tu casa, de tu negocio, cualquier influencia, cualquier cosa que haya venido a tu vida. Si sufres de pesadillas, comienza a reprenderlas ahora mismo. Si sufres opresiones en las noches, si sientes que en tu casa hay alguien como que te mira, como que te sigue, comienza a reprender y di: fuera, espíritu inmundo. Suelta mi casa. Suelta mis negocios, suelta mi salud, suelta mi economía, suelta mis hijos, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera toda obra de opresión, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y pedimos, Padre, que envíes tus ángeles, envía tus ángeles de gloria, que comiencen a cubrir nuestros hogares, a proteger a nuestros hijos y a nuestra familia. Espíritu Santo, fluye con tu fuego, Señor. Oh Padre, y que tus hijos estén guardados. Oh, guárdalos a ellos, a sus familias y sus posesiones, porque todo, Señor, es tuyo, consagrado para ti. En el nombre de Cristo, guardados por el poder del Espíritu Santo, y nada les puede tocar. Oh, gracias, Jesús.
Oh, comienza a darle gracias a Jesús por su protección. Comienza a darle gracias a Jesús por su vida. Comienza a darle gracias a Jesús por la obra que ha hecho. En este momento ora por sanidad en tu cuerpo. Si hay alguna enfermedad, tiene que salir en este momento. En el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, sal fuera. Fuera, ahora mismo. Pon tu mano derecha en la parte que está enferma. Ahora mismo recibe sanidad, recibe salud. Te declaro sana, mujer, en el nombre de Jesús. Todo problema de vértigo, todo problema de mareos, todo problema que afecta tu cerebro, tu mente, el oído medio, el oído interno, ahora mismo se sana en el nombre de Jesús. Recibe la unción de sanidad. Recibe el poder del Espíritu Santo. Recibe sanidad sobre tu cuerpo. Recibe sanidad, recibe sanidad. Sigan orando, diga: Señor, me declaro sano, echo fuera toda enfermedad. Se sana, recibe el poder de Dios, se sana en el nombre de Cristo. Recibe salud, recibe salud. Ahora mismo tu sistema nervioso sea sano por el poder de Cristo. Recibe sanidad, recibe sanidad en tu hombro, recibe sanidad en tu cuerpo. Ahora mismo fuera toda enfermedad. Recibe la gloria de Dios, recibe sanidad sobre tu vida. Toda dolencia, toda opresión, toda enfermedad, problemas de la piel, de las articulaciones, de los huesos, de los músculos, fuera toda enfermedad. Recibe el poder de Dios, sé sano, sé sano, sé sano en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe vida por el poder de Dios. Oh Padre, queremos darte gracias, gracias. Gracias te damos porque hecho está. Gracias te damos por tu gloria y tu misericordia. Aleluya, aleluya. Dale ese fuerte aplauso a Jesús.